La jornada electoral ya terminó en cuestión de que ya cerraron casillas desde las 6 de la tarde, pero la batalla por el discurso público apenas comienza, porque en Boca del Río, la candidata del PAN, Marijose Gamboa, se declaró ganadora de la presidencia municipal a través de sus redes sociales, acompañada por su hija, acompañada por su equipo, afirmó tener datos contundentes que le dan la victoria. Agradeció a Boca del Río porque ya ganó, dijo en un video compartido desde su perfil de Facebook. Ahorita acaba de actualizar, 8:45 de la noche, acaba de actualizar el OPLE de Veracruz y sigue en Boca del Río, sigue el PAN arriba con su candidata Marijose Gamboa y sigue unos pasitos atrás, porque son realmente unos 300 votos aproximadamente, lo que le lleva a Berta Agüed, que está reñido, que es lo que decíamos, en Boca del Río, muy apretado. En cuestión de Berta Agüed afirmó que según una encuesta de salida, de las 4 de la tarde, ella tenía el 48% de las preferencias frente al 27% de su contrincante panista, una ventaja prácticamente del 11%, y señaló que esa encuesta está registrada ante el INE y ante el OPLE. Boca del Río no le quiero todavía, la moneda está en el aire. Claro. La verdad, como el comportamiento que estamos viendo en el conteo, la moneda está en el aire. Entonces, yo creo no quiero ni siquiera anticipar al dar algún tipo de preferencia porque no sabemos. Claro, nosotros pues vamos a seguir al pendiente porque como ya lo dijimos, aquí no vamos a especular con encuestas, sino a reportar con datos reales conforme avance el programa de resultados electorales preliminares del OPLE. Iniciando con Boca del Río, Alex, vamos a actualizar en este tiempo. Exacto. Se actualiza, son, aquí nos comenta, a las 8:45 de la noche, el último corte, aparece Marijose Gamboa del PAN con un total de 8,811 votos, es decir, con un 47% está aventajando esta batalla electoral. Le sigue Berta Agüed con el 39%, es decir, de un 41 a un 39, 2 puntos prácticamente, o 1.8, 1.9, pero 2 puntos para cerrar números, le está llevando Marijose a Berta Agüed, cuando si recordamos la última elección del 2021, con un Juan Manuel de Unanue, repito, y una Nena de la Reguera, pues bueno, eran una ventaja como la que hoy vemos en Veracruz de 2-1, pero fíjate que también vemos un Ernesto Vivas con el 1.7% de la participación, un Mariano Molina que hay que recordar que esta semana declinó a favor de Berta Agüed, a favor de Morena, pero hoy en día tiene 1%. Pero fíjate que ese %, dejando a un lado el efecto Zarrabal, que ahorita lo vamos a comentar, Alex, ese 1% del PRI y ese 1% del PT está haciendo la diferencia entre un PAN y un Morena. Sí, y que además, si hubieran estado en coalición, a lo mejor ahorita serían otros los números, pero efectivamente esos porcentajes, que es el 1%, está desarmando a uno de los candidatos, y eso es lo que va a hacer la diferencia para que alguno de ambos gane, y que gane precisamente porque no tuvo ese porcentaje que debería de tener. Además, el efecto, como tú decías, de Raúl Zarrabal, oye, pues el Movimiento Ciudadano se convirtió en la tercera fuerza política, ¿eh? Claro. Movimiento Ciudadano se convirtió en la tercera fuerza política, pero también este efecto de Movimiento Ciudadano yéndonos a un ámbito local, dejando a un lado que las canciones de Movimiento Ciudadano, que a un Jorge Álvarez Maínez, que a un Samuel García, yéndonos al ámbito local, sí ayuda y ha ayudado bastante el hecho de esta alternativa de Movimiento Ciudadano, pero también lo que ha ayudado en gran manera es el nombre de Raúl Zarrabal. ¿Por qué? Porque hoy en día es el 13% de lo que se está llevando Movimiento Ciudadano, y es un 13% que, si nosotros nos remontamos hace algunas semanas con estas encuestas, yo creo que de 5 encuestas, 3 o 4 encuestas anunciaban, visualizaban este 13% que hoy en día tiene Movimiento Ciudadano, que si lo colocamos entre un 12 y un 15% que se lleven, en realidad, para que un Morena pueda buscar la alcaldía en un municipio como Boca del Río, tiene que existir de cierta manera un partido que haga esa elección a terceros, ¿no? Que hoy en día lo está haciendo Movimiento Ciudadano, no así
en Veracruz Puerto, porque en Veracruz Puerto está teniendo prácticamente un 10% de participación, ¿no? Un 10% de las actas contabilizadas del total, ¿no? Pero ese 13%, ese 3 o 4 o hasta 5% más que puede llegar a tener un Raúl Sarrabal, a diferencia de en Veracruz Puerto con una Belén Palmeros Exome, es en realidad, repito, el nombre del candidato. ¿Por qué? Porque recordemos que si existió un candidato en la época del duartismo y en la época del fidelismo que logró hacerle frente al PAN, fueron dos nombres nada más. Ese nombre se llama Raúl Sarrabal. Así es. Y Salvador Mansur Díaz. Que fue precisamente cuando Salvador Mansur obtuvo la alcaldía por parte del PRI en Boca del Río. Y que ahorita estamos viendo con Raúl Sarrabal, que nuevamente, después que estuvo un poquito alejado de la política, regresó con fuerza y le dio mucho empuje a Movimiento Ciudadano. No, yo creo que además también ese efecto de él aquí en Boca del Río ayudó un poco también que Belén, porque sigue siendo ella de todos modos la tercera fuerza política también en el puerto de Veracruz. O sea, lo que es PT y el PRI, no, yo creo que ya tienen que ir viendo que pueden perder hasta el registro, por los números que están registrando. Si el PRD, que era una fuerza política bastante fuerte y que fue la cuna también, sobre todo de la parte izquierdista del país, pues ahorita mira los números que tiene, por decir, el PRI. Pero a ver, es que si nosotros agarramos los números de Movimiento Ciudadano, y repito, si nosotros nos remontamos a las elecciones pasadas, Movimiento Ciudadano andaba sobre un 8 a un 10% de participación. Hoy en día, en Boca del Río, con el 32% de las actas capturadas en este avance que encontramos en el OPLE, en el PREP, tiene 13.3% Raúl Sarrabal. O sea, de 10 que tenía Movimiento Ciudadano, tiene 3.3 más. Que a ver, unos dirán, pues es muy poco, pero inclusive ese tampoco que podría llegarse a hacer por el efecto de Raúl Sarrabal, ya quisiera tenerlo un PRI o un PT, inclusive hasta juntos. Exactamente, hasta juntos. Vamos a cerrar este bloque, Alex, ¿te parece? Comentando con el tema de Boca del Río. Repito, 41% está liderando el PAN con Marijose Gamboa, le sigue Berta Güed Malpica con 39%, una diferencia mínima, prácticamente de 2 puntos. Le sigue después Raúl Sarrabal con un 13% y después Ernesto Vivas con un 1.7% y el PT de Mariano Molina, que mediáticamente hablando, vamos a llamarle, declinó a favor de Berta Güed. Pero definitivamente hay que recordar que el partido, el PT, dijo, no, a ver, espérame, nosotros no estamos declinando, está declinando el candidato, pero bueno, el candidato, en este caso Mariano Molina, pues operaría políticamente u operó políticamente a favor de Berta Güed, no así el partido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque dicen, a ver, ¿cómo el partido no declina, pero el candidato sí declina? O sea, ¿eso qué significa? Al final del día, si el partido no declina y llega a acumular ciertos votos que logren posicionarlo para colocar una o dos regidurías, pues ahí es donde el partido se ve beneficiado, ¿no? Porque hay que decirlo, hay partidos que no pelean para ganar la elección, pero sí pelean para seguir vigentes, o tanto para no morirse, políticamente hablando, en el aspecto de que no logren acumular cierto porcentaje de votos para que siga existiendo el partido, y también otros, como lo ha venido haciendo Movimiento Ciudadano en los últimos años, para ir colocando regidurías, ¿no? Porque las regidurías lo que hacen es posicionarlos políticamente en el ámbito local, en el ámbito municipal, y pues bueno, también el hecho del recurso que les otorga a una regiduría, pues es algo positivo. Es positivo y además es el crecimiento también del partido. Yo creo que la estrategia que tiene Movimiento Ciudadano y que ha venido presentando en los últimos años ha sido muy bueno porque ha ido creciendo. Va despacio, pero va firme. Y yo creo que siguen con ese mismo tratamiento, con esa misma estrategia. En unos años o en otras elecciones vamos a ver más Movimiento Ciudadano y más candidatos de ellos. Claro, y más fortalecidos. Claro, y es que mientras unos fortalecen, otros se debilitan. Y si nosotros vemos un partido revolucionario e institucional que si hace 10 años les decías que tu candidato no iba a tener ni un % de votación, yo creo que parecía que les estabas contando una pesadilla o un cuento imposible.
Pero, por ejemplo, el caso del PT, estamos hablando de que en Boca del Río declina el candidato del Partido del Trabajo, declina él como candidato, no declina el partido como tal. Sin embargo, vemos hoy en día al PT con el 2.8% de participación contra un 1.03% del PT en Boca del Río, es decir, prácticamente 1.8 o si quieres ya cerrando números 2% más 2%. el hecho de que vaya el candidato junto con el partido. Y como bien dijiste, aunque él declinó como persona hacia Berta Agüed, no quiere decir que los votos que haya obtenido se le vayan a ir al partido o para que la ventaja que pudiese tener Berta. Entonces, pues esos votos se le van a quedar al partido precisamente para poder seguir tratando de sobrevivir como partido político, pero pues vamos, a lo mejor buscaba él como persona alguna forma de poderse colar al equipo de Berta. Claro, inclusive actualizándolo y remontándonos rapidísimo a Boca del Río, ya la ventaja entre Berta Agüed y Marijose baja, teníamos 2 puntos de diferencia, ahora baja a 1.7 de diferencia